Lecciones sobre la historia de la filosofía. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 2 criterios para ayudar a esclarecer el concepto de la historia de la filosofía. La afirmación que más arriba hacíamos de que la verdad es una, presenta todavía un carácter abstracto y formal. Puede servir, entendida en un sentido profundo, de punto de partida. Pero la meta de la filosofía consiste en descubrir en esta verdad una, al mismo tiempo, la fuente de la que fluyen todas las demás cosas, todas las leyes de la naturaleza, todos los fenómenos de la vida y de la conciencia, la luz de la que estos no son más que reflejos, o bien, siguiendo un camino aparentemente inverso, en reducir todos estos fenómenos y leyes a aquella fuente única. Pero para comprenderlos a base de ella, es decir, para llegar a conocerlos como derivados de aquella fuente. Por tanto, lo más esencial de todo es conocer que ella verdad única no es solamente un pensamiento simple, vacuo, sino un pensamiento determinado de suyo. Para llegar a este conocimiento, no tenemos más remedio que entrar en algunos conceptos abstractos que son, como tales, conceptos perfectamente generales y secos. Nos referimos especialmente a los 2 criterios de la evolución y lo concreto. Más aún, podríamos, incluso, resumir lo que aquí interesa en el solo criterio de la evolución. Pues si acertamos a ver claro en él, todo lo demás se desprenderá y deducirá por sí mismo. El producto del pensamiento es lo pensado en general, pero el pensamiento es todavía algo formal. El concepto es ya el pensamiento más determinado y la idea, finalmente, el pensamiento en su totalidad y determinado como el ser en y para sí. Por consiguiente, la idea es lo verdadero y solamente lo verdadero. La naturaleza de la idea consiste, esencialmente, en desenvolverle y en llegar a comprenderse solamente por obra de la evolución. En llegar a ser lo que es. El que la idea tiene que empezar por hacerse lo que es parece, a primera vista, una contradicción, es lo que es. Podría afirmarse. A. El concepto de la evolución. La evolución es una noción conocida, pero lo característico y peculiar de la filosofía consiste precisamente en investigar lo que suele darse por conocido, lo que se maneja y emplea sin darse cuenta de ello, aquello que se utiliza al buen tuntún en la vida. Es precisamente lo que no se conoce cuando no se tiene una formación filosófica. La ciencia de la lógica es la encargada de explicar ampliamente estos conceptos. Para comprender qué es la evolución, es necesario distinguir, por decirlo así, 2 estados. Uno es el que se conoce como posibilidad, como capacidad, lo que yo llamo el ser en sí, la potencia. La subapi, el otro es el ser para sí, la realidad factus, ebsgieia. Cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es un ser racional por naturaleza, la razón vive en él solamente en potencia, como una posibilidad, en embrión, en este sentido. El hombre se halla dotado de razón, de inteligencia, de fantasía, de voluntad. Ya en el momento de nacer y hasta en la misma entraña materna. Pero, en cuanto que el niño solo posee la capacidad o la posibilidad real de la razón. Es lo mismo que si no tuviese razón alguna, esta no existe aún en él. Puesto que no puede hacer aún nada racional ni posee una conciencia racional. Solo a partir del momento en que lo que el hombre es en sí deviene para él, en que, por tanto, la razón pasa a ser una razón para sí. Solo a partir de entonces puede decirse que el hombre cobra realidad en una dirección cualquiera. Que es un ser realmente racional, que vive para la razón. ¿Qué quiere decir esto, más precisamente? Lo que es en sí necesariamente tiene que convertirse en objeto para el hombre, que cobrar conciencia en él. De este modo, deviene para el hombre. Lo que se convierte en objeto para él es lo mismo que lo que él es en sí. Mediante la objetivación de este ser en sí, el hombre se convierte en ser para sí, se duplica, se conserva. No se convierte en otro. El hombre es, por ejemplo, un ser pensante, y piensa luego el pensamiento, de este modo. En el pensamiento solo el pensamiento es objeto. La racionalidad produce lo racional y su objeto propio es la razón. Que el pensamiento puede degenerar también en lo irracional es una consecuencia ulterior, en la que no tenemos por qué entrar aquí. Ahora bien, si el hombre, que es en sí un ser racional, no parece poder ir más allá después de convertirse en un ser racional para sí, ya que el ser en sí solo se ha conservado, la diferencia es, sin embargo, inmensa. No se desprende de aquí ningún contenido nuevo. Pero esta forma del ser para sí implica una diferencia muy grande. Sobre esta diferencia descansa toda la que se aprecia en los desarrollos de la historia universal. Solo así puede explicarse por qué, siendo todos los hombres racionales por naturaleza y estribando lo que hay de formal en esta racionalidad, precisamente en el hecho de ser libres,
ha existido en muchos pueblos, y en parte todavía sigue existiendo. La esclavitud, sin que los pueblos considerasen esto como algo intolerable. La única diferencia que se aprecia entre los pueblos del África y el Asia, de una parte, y de otra los griegos, los romanos y el mundo moderno, consiste en que estos saben por qué son libres. Mientras que aquellos lo son sin saber que lo son y, por tanto, sin existir como pueblos libres. Y esto representa un cambio inmenso en cuanto a la condición. El conocer y el aprender, la ciencia e incluso la acción no persiguen, en su conjunto, otra cosa que extraer de sí mismo lo que es interno o en sí, convirtiéndolo de este modo en algo objetivo. Al cobrar existencia el ser en sí sufre un cambio, pero, al mismo tiempo, sigue siendo uno y lo mismo. Pues gobierna todo el proceso. La planta, por ejemplo, no se pierde en un simple cambio sustraído a toda medida. De su embrión, en el que por el momento no se ve nada, brotan una serie de cosas, todas las cuales, sin embargo, se hallan ya contenidas en él, aunque no desarrolladas todavía, sino de un modo encubierto e ideal. La razón de este brotar a la existencia es que el embrión no puede resistirse a dejar de ser un ser en sí, siente el impulso de desarrollarse, por ser la viviente contradicción de lo que solamente es en sí y no debe serlo. Pero este salir fuera de sí se traza una meta y la más alta culminación de ella, el final predeterminado. Es el fruto, es decir, la producción de la semilla, el retorno al estado primero. El embrión solo aspira a producirse a sí mismo, a desdoblar lo que vive en él, para luego retornar a sí mismo y a la unidad de que partió. Claro está que en las cosas de la naturaleza se da el caso de que el sujeto, por donde se comienza, y lo existente, lo que pone punto final, allí la simiente, aquí el fruto, son dos individuos distintos. La duplicación se traduce en el resultado aparente de desdoblarse en dos individuos, que son, sin embargo, en cuanto al contenido se refiere, uno y lo mismo. Lo mismo ocurre, en la vida animal, con los padres y los hijos, son individuos distintos, aunque de igual naturaleza. Otra cosa acontece en el mundo del espíritu. El espíritu es conciencia y, por tanto, libre de que en él coincidan el principio y el fin. Como el embrión era la naturaleza, también el espíritu, después de haberse hecho otro, retornaba su unidad. Pero lo que es en sí deviene para el espíritu y deviene, por consiguiente, para sí mismo. En cambio, el fruto y la nueva simiente contenida en él, no devienen para el primer embrión, sino solamente para nosotros. En el espíritu ambas cosas son la misma naturaleza y no solamente eso, sino que son la una para la otra, y es ello cabalmente lo que hace que sean las dos un ser para sí. Aquello para lo que lo otro es lo mismo que lo otro. Solo así puede ocurrir que el espíritu viva consigo mismo al vivir en el otro. Barra inversa. La evolución del espíritu consiste, por tanto, en que, en él, el salir fuera y el desdoblarse sean, al mismo tiempo, un volver así. Este ser consigo mismo del espíritu, este volver así de él, puede considerarse como su meta suprema y absoluta. A esto, simplemente, es a lo que el espíritu aspira y no a otra cosa. Todo lo que acaece en el cielo y en la tierra, lo que acaece eternamente, la vida de Dios y todo lo que sucede en el tiempo, tiende solamente hacia un fin. Que el espíritu se conozca a sí mismo, que se haga objeto para sí mismo, que se encuentre, devenga para sí mismo. Que confluya consigo mismo, empieza siendo duplicación, enajenación, pero solo para encontrarse a sí mismo. Para poder retornar a sí. Solo de este modo alcanza el espíritu su libertad. Pues solo es libre lo que no se refiere a otra cosa ni depende de ella. Solo así surge la verdadera propiedad, la convicción verdaderamente propia. En todo lo que no sea el pensamiento no, conquista el espíritu esta libertad. Así, por ejemplo, cuando intuimos, cuando sentimos, estamos determinados, no somos libres. Solo lo somos cuando adquirimos la conciencia de estas sensaciones. Incluso la voluntad persigue determinados fines, se mueve por un determinado interés, somos libres. Evidentemente, cuando este interés es el nuestro, pero estos fines entrañan siempre, además, algo distinto. Algo que es para nosotros otra cosa que lo nuestro, instintos, inclinaciones, etc. Solo en el plano del pensamiento desaparece, se evapora todo lo extraño, el espíritu, aquí, es absolutamente libre. Con lo cual queda proclamado, al mismo tiempo, el interés de la idea, de la filosofía. B. El concepto de lo concreto. Cuando se trata de la evolución, cabe preguntarse, ¿qué evoluciona? ¿Qué es el contenido absoluto? Nos representamos la evolución como una actividad formal sin contenido. Pues bien,
La acción no tiene otra determinación que la actividad y esta determina ya la naturaleza general del contenido. El ser en sí y el ser para sí son los momentos de la actividad, en la acción se encierran, por consiguiente, estos dos momentos distintos. La acción es, así, una unidad esencial, y esta unidad de lo distinto es precisamente lo concreto. No solo se concreta la acción, también lo es el ser en sí, el sujeto de la actividad de la que ésta arranca. Finalmente, el producto es algo tan concreto como la actividad misma y lo que comienza. La trayectoria de la evolución es, también el contenido, la idea misma, la cual consiste precisamente en que tengamos lo mismo y lo otro e ir que ambas cosas sean una sola, que es la tercera, en cuanto que lo uno es en lo otro consigo mismo y no fuera de sí. De este modo, la idea es, de suyo, algo concreto en cuanto a su contenido, tanto en sí como porque está interesada en que lo que ella misma es en sí se manifieste y desprenda como algo, para ella. Es un prejuicio corriente creer que la ciencia filosófica solo maneja abstracciones, vacuas generalidades, que, por el contrario, la intuición, la conciencia empírica de nosotros mismos, el sentimiento de nosotros mismos y el sentimiento de la vida, es lo concreto de suyo, el reino determinado de suyo. Es cierto que la filosofía se mueve en el campo del pensamiento y que versa, por tanto, sobre generalidades. Su contenido es algo abstracto, pero solo en cuanto a la forma, en cuanto al elemento. Pero, de suyo, la idea es algo esencialmente concreto, puesto que es la unidad de distintas determinaciones. En esto es en lo que el conocimiento racional se distingue del conocimiento puramente intelectivo. Y la tarea del filosofar, a diferencia del entendimiento, consiste precisamente en demostrar que la verdad, la idea, no se cifra en vacuas generalidades, sino en un algo general que es, de suyo, lo particular, lo determinado. Cuando la verdad es abstracta, no es tal verdad. La sana razón humana tiende a lo concreto, solo la reflexión del entendimiento es teoría abstracta. No verdadera, exacta solamente en la cabeza y, entre otras cosas, no práctica. La filosofía huye de lo abstracto como de su gran enemigo y nos hace retornar a lo concreto. Si combinamos el concepto de lo concreto con el de la evolución, obtenemos el movimiento de lo concreto. Como el ser en sí es ya concreto de suyo y nosotros no establecemos más que lo que ya existe en sí, resulta que solo se añade la nueva forma de que aparezca ahora como algo distinto lo que ya antes estaba contenido en lo originario. Lo concreto ha de devenir para sí, pero como ser en sí o posibilidad, solo es distinto de suyo. No se le establece todavía como algo distinto, sino aún en la unidad. Lo concreto es, por tanto, simple y, al mismo tiempo, a pesar de ello, distinto. Esta contradicción interna de lo concreto, que es precisamente la que sirve de acicate a la evolución, da origen a las diferencias. Por este camino, se les hace también justicia, esta consiste en que se vuelva a ellas y sean levantadas, pues su verdad reside solamente en la unidad. Se establece de este modo la vida, tanto la natural como la de la idea, la del espíritu dentro de sí. Si la idea fuese abstracta no sería otra cosa que la suprema esencia, de la que ninguna otra cosa cabe decir. Pero semejante Dios no es sino un producto del entendimiento del mundo moderno. La verdad es, por el contrario, movimiento, proceso y, dentro de él, quietud, la diferencia. Allí donde existe, tiende siempre a desaparecer, produciendo así la unidad total y concreta. Para ilustrar este concepto de lo concreto podemos poner, ante todo, ejemplos tomados de cosas que afectan a nuestros sentidos. Aunque la flor tiene múltiples cualidades, el olor, el sabor, el color, la forma, etc., constituye, sin embargo, una unidad. En este pétalo de esta flor no puede faltar ninguna de sus cualidades propias. Y cada una de las partes del pétalo reúne, al mismo tiempo, todas las cualidades propias del pétalo en su conjunto. La misma ocurre con el oro, que encierra en todos y cada de uno de sus puntos, inesperadas e indivisas, todas las cualidades propias de este metal. En las cosas sensibles se admite, con frecuencia, que lo distinto aparezca junto, en cambio, tratándose de las cosas del espíritu, lo distinto se concibe, preferentemente, como contrapuesto. No encontramos contradictorio, ni vemos en ello ninguna anomalía. El hecho de que el sabor y el perfume de una flor, aun siendo cosas distintas la una con respecto a la otra, aparezcan simplemente unidas, formen una unidad, y no las contraponemos entre sí. En cambio, el entendimiento y el pensamiento intelectivo consideran incompatibles entre sí otras cosas. La materia, por ejemplo, es un todo complejo y coherente, el espacio es un todo continuo e ininterrumpido. No obstante,
podemos admitir la existencia de puntos dentro del espacio y desintegrar la materia. Dividiéndola hasta el infinito, entonces, decimos que la materia está formada por átomos y por partículas. Lo que vale tanto como decir que no es algo continuo. Por donde aparecen unidos, formando una unidad, los dos criterios de continuidad y de división, que el entendimiento considera como criterios que se excluyen entre sí. La materia tiene que ser una de dos cosas, o un todo continuo formada por puntos, se dice, y, sin embargo, vemos cómo obedece a los dos criterios. Otro ejemplo. Hablando del espíritu del hombre, decimos que está dotado de libertad. Con lo que el entendimiento contrapone a este criterio, implícitamente, el de necesidad. Si el espíritu es libre no se halla sujeto a la ley de la necesidad, por el contrario. Si su voluntad y su pensamiento obedecen a la ley de la necesidad no es libre, lo lino, se dice, excluye lo otro. Las diferencias se presentan, aquí, como términos que se excluyen entre sí y que no forman un algo concreto. Sin embargo, lo verdadero, el espíritu es algo concreto y sus determinaciones son la libertad y la necesidad. Vista la cosa en un plano superior, comprendemos que el espíritu es libre dentro de su necesidad y solo en ella encuentra su libertad. Del mismo modo que su necesidad descansa en su libertad. Lo que ocurre es que, aquí, se nos hace más difícil que en las cosas de la naturaleza establecer la unidad. Puede también ocurrir que la libertad sea una libertad abstracta, al margen de la necesidad. Esta libertad falsa es la arbitrariedad y, por tanto, cabalmente lo contrario de sí misma. Una sujeción inconsciente, una vacua figuración de libertad, la libertad puramente formal. El tercer término, el fruto de la evolución, es un resultado del movimiento, pero, en cuanto resultado de una fase, es, como punto final de esta fase, al mismo tiempo, el punto inicial y primero de otra fase, de la evolución. Por eso Goethe dice, con razón, Sur Morphologie, 1817, t. p. x, lo formado toma siempre, inmediatamente, una nueva forma, la materia que, al formarse, adquiere una forma. Pasa a ser, de nuevo, materia para una forma nueva. El concepto en que el espíritu, al penetrar dentro de sí, se capta y que es el mismo, esta formación suya. Este su ser, al separarse de nuevo de él, vuelve a ser un objeto sobre el que se proyecta de nuevo su actividad. Y la proyección de su pensamiento sobre él le da la forma y la determinación del pensamiento. Por donde esta acción sigue formando lo previamente formado, lo determina con nuevos y nuevos criterios. Lo convierte en algo más determinado de suyo, más desarrollado y profundo. Este movimiento encierra, por ser concreto, una serie de evoluciones que debemos representarnos. No como una línea recta que se remonta hacia el infinito abstracto, sino como una circunferencia que tiende, como tal, a volver sobre sí misma y que tiene como periferia una multitud de circunferencias que forman, en conjunto, una gran sucesión de evoluciones que vuelven hacia sí mismas. C. La filosofía como conocimiento de la evolución de lo concreto. Después de explicar, en general, la naturaleza de lo concreto del modo que queda expuesto, añadiremos ahora, por lo que a su significación se refiere, que lo verdadero, determinado de suyo como acabamos de ver, siente el impulso de desarrollarse, solo lo vivo, lo espiritual, se agita dentro de sí, se desarrolla. De este modo, la idea, como algo concreto en sí que se desarrolla, es un sistema orgánico. Una totalidad que encierra una riqueza de fases y de momentos. Pues bien, la filosofía es, por sí misma, el conocimiento de esta evolución y, en cuanto pensamiento comprensivo, esta misma evolución pensante, cuanto más lejos llegue esta evolución, más perfecta será la filosofía. Además, esta evolución no tiende hacia afuera, hacia lo exterior, sino que el desdoblamiento de la evolución tiende también hacia dentro, hacia lo interior, es decir, la idea general permanece como base, como algo omnicomprensivo e inconmovible. En cuanto que el trascender de la idea filosófica, en su evolución, no representa un cambio, la transición a otra cosa, sino también un adentrarse en sí, un profundizar dentro de sí. El proceso evolutivo, a medida que avanza, hace que vaya determinándose la idea. Antes general e indeterminada, por tanto, la evolución ulterior de la idea y su mayor determinación son uno y lo mismo. Profundidad parece significar intensidad, pero lo más extensivo es, aquí, al mismo tiempo, lo más intensivo. Cuanto más intensivo es el espíritu, más extensivo es, más se ensancha y expande. La extensión en cuanto evolución no es dispersión ni disgregación, es también cohesión. Tanto más vigorosa e intensiva cuanto más rica y amplia sea la extensión de lo coherente.
La magnitud mayor es, aquí, la fuerza del antagonismo y la separación. Y la mayor fuerza supera a la mayor separación. Tales son los criterios abstractos acerca de la naturaleza de la idea y de su evolución, tales, de suyo. La estructura de la filosofía, una vez formada, una idea, vista en su conjunto y en todos y cada uno de sus miembros, es como un ser viviente, dotado de una vida única y de un pulso único que late en todos sus miembros. Todas las partes que en ella se manifiestan y la sistematización de estas partes brotan de una idea única. Todas estas manifestaciones particulares son, simplemente, reflejos e imágenes de esta vida única. Tienen realidad solamente en esta unidad, y sus diferencias, sus distintas determinabilidades, tomadas en conjunto, no son, a su vez, más que la expresión de la idea y de la forma que en ella se contiene. Por donde la idea es el centro, un centro que es, a la vez, periferia, un foco luminoso que, en todas sus expansiones, no sale fuera de sí, es, en suma, el sistema de la necesidad y de su propia necesidad, que es, al mismo tiempo, por ello mismo, su libertad.